En algunos programas de televisión, lo difícil que se hace hacer algunas entrevistas, hay gente que se pone, obviamente, se ofusca. Claro, Hay claro. conductores Conductores que se que se ponen ofuscan, mal, se ofuscan, se sí, se ofuscan. enojan. Estamos dentro de los que se ofuscan, ¿eh? Entramos en eso, Marcelo. Entramos dentro de lo que nos Tenés ofuscan. La razón. primera bien, la segunda bien, la tercera ya te dan Ya nos ganas de ponemos tirar todo. nerviosos. Claro, claro, No claro. sé si podemos escucharlo a Sebastián ahí, chicos. Bien, es él el que no activa. Bueno, tendremos que salga de la reunión, ingrese de la reunión. ¿Tiene que activar el micrófono? Claro, se ve que es él el que no se activa el micrófono en su computadora, Bien. en su ordenador. Avísenle que active el micrófono. A ver si podemos avisarle que active el micrófono a Sebastián Guruceta para poder escucharlo. Bueno, mientras tanto les voy contando de que estuvo en la sesión ayer bastante bien. Algunos, obviamente, que se tiran palos a lo loco, porque es impresionante cómo se van tirando los palos. Claro, Marce, pero bueno, eran... ¿Tuvo oportunidad de verlo? No, no lo vi. Yo no lo vi en vivo. ¿Sí? Sí, me encanta, me encanta. Me encanta porque se dan con todo, se dan con tutti. Muy bien. Se dan con tutti. Eran 3 artículos entonces lo que tenían este proyecto. Tal cual, ¿no? tal 2 cual. de ellos fueron aprobados por unanimidad y uno, que es el que le da todas las facultades al intendente, ese fue aprobado por mayoría de votos, 8 votos. Exactamente, que sería Carlos Paz Unidos más un radical, creo que debe ser. Debe ser Lenzi la que apoyó. Bien. Y los otros, la otra parte de la oposición, todos en contra, obviamente, ¿no? Pero hubo momentos interesantes donde obviamente que se iban a revolear con los años, que uno, que el otro. También hay que entender que tampoco es tan fácil. Me encanta porque hay como una especie de doble discurso a veces. No lo digo, no hablo de nadie en particular, hablo de la política en general. Cuando estás de un lado, lo ves diferente. Lo ves diferente. Y cuando estás en la oposición, lo ves de otro lado, ¿no es cierto? Sí. Digo, o por ejemplo, situaciones a nivel nacional, que yo por decir Vicentín. Vicentini, que todo el mundo, bueno, salieron a protestar, somos todos Vicentini y toda la historia. Porque se iba a expropiar la empresa. Y acá, ¿por qué? ¿Y por qué no lo hicieron antes? Y no, porque hay tiempos, hay tiempos que hay que cumplir. O sea, no se puede sacar, no se le puede sacar un contrato a una empresa así nomás de una. Tienen que pasar muchas cosas para que eso suceda. Vemos, ya tenemos Telefónica. Vamos por Telefónica, más segura. Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Sofía. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto, Sebastián. Bueno, se trató ayer en el Consejo de Representantes lo que es nada más nada menos que la emergencia del transporte, esta ordenanza. Contanos un poquito, Sebastián, ¿cuáles eran los 3 puntos que tenía esta ordenanza? Bueno, en primera medida, fue una cuestión política de parte del Consejo de Representantes. Manifestar más que nada y simpatizar y adherir al decreto emitido por el intendente municipal donde rescindió el contrato de concesión con el transporte público pasajero, que es tiempo de recreo, SRL, que es las diferentes empresas que intervienen en el transporte público de pasajeros. Y el intendente, ha fundado el decreto, que inclusive está públicamente con el estilo oficial, por los incumplimientos de la empresa, que hace más de 100 días que estamos sin servicio, y además sumar a todos los incumplimientos anteriores donde la Dirección de Transporte realizó las actas correspondientes, y otro cúmulo de infracciones de parte de la empresa que motivó todo ese cúmulo de infracciones a emitir una resolución el intendente a través del decreto y rescindir el contrato. Bien. Después nosotros lo que hemos hecho, lo que remitió el intendente municipal, Daniel Gómez Gesteira, fue una declaración de emergencia, que era el artículo 1, por el término de 12 meses, prorrogables por 6 meses más, y un artículo donde nosotros, a través del Consejo de Representantes, lo habilitamos al intendente a que arbitre los medios necesarios para brindar el servicio. ¿Por qué? Porque desde la extinción de esta rescisión con la empresa hasta que se designe una nueva, que eso va por pliegos de licitación pública que pasan a través del Consejo de Representantes con doble lectura, va a tener que ser bien analizado. Tenemos que recordar que la anterior concesión hace casi 13 años que se otorgó a esta empresa, teníamos 45.000 habitantes, es decir, ha cambiado muchísimo la situación de nuestra ciudad y por ende va a tener que tener un sistema distinto. Bueno, todo eso va a ser evaluado por los técnicos de la municipalidad y cuando sea remitido al Consejo de Representantes va a ser evaluado por los concejales, que seguramente cada uno tendrá
su asesoramiento. Creo que también va a tener participación centros vecinales, que hay lugares que han sido directamente afectados por el pésimo servicio de esta empresa. Y bueno, hacer el pliego para que empresas se presenten y puedan ser adjudicatarias. Ese es el marco que estamos hoy, es decir, hay un decreto y una ordenanza aprobada ayer que le da la cobertura necesaria al intendente para que pueda contratar a permisionarios o a terceros para que puedan brindar el servicio de transporte, por supuesto con un servicio de emergencia para brindar lo mínimo del transporte público. El punto en discordia, el punto 2 que estuvo en discordia, ¿a qué se debía, Sebastián? Porque daba la sensación como que le daban todo al intendente como para que definiera absolutamente todo, y no es así, ¿no? No, en primera medida, a ver, una cosa es tener un problema con esta empresa, y otra cosa es, como han catalogado muchos de los que son ahora felpetistas, como el señor concejal Molina, que representa a Gisper y todos vos, al igual que el concejal La Saga, también el concejal 40, criticar todos los servicios públicos cuando en realidad no es así. Digamos, nosotros tenemos un servicio de recolección de residuos con un centro ambiental realmente modelo en todo el país, en toda la Argentina. Tenemos una situación de obra de gas que hoy siguen realizando obras de gas a través de Solirrío, Villa Independencia, regularizando obras que sí se hicieron mal en las administraciones con Felpeto y la cooperativa, que hoy por ahí se nos atrasan las obras con algunos barrios, como por ejemplo la Ensenada y Plaza de Oro, porque tenemos que ir a regularizar otros como barrio Besiú. El tema de la obra de cloaca que hoy vamos a inaugurar, seguimos trabajando ahora en pandemia, vamos a inaugurar en barrio La Quinta para 500 familias que tengan acceso a las cloacas, de obras que ya habían pagado en las administraciones de la mayor, es decir, de Unión por Córdoba, cuando realizaban esos contratos que la gente le pagó y no realizaron. Nosotros hoy con el agua estamos generando agua potable para Villa del Lago y a su vez ahora ya estamos ampliando para Villa Ernestina, para Villa Parque San Miguel, para tener que todos estos nuevos ejidos que se han incorporado a la ciudad tengan la posibilidad de tener agua potable, es decir, realizar los planes de conectividad con asfalto donde paga mitad el vecino, mitad la municipalidad, todo el recorrido de transporte tiene adoquines, es decir, que hemos hecho muchísimas obras, más que nada en servicio público, para sanear pésimas administraciones anteriores. Sí estuvimos en deuda y estamos en deuda y lo reconoció el intendente municipal con un servicio de transporte que le hemos dado oportunidad para que se reactive, inclusive los consejos anteriores también lo han hecho y bueno, lamentablemente nosotros a través de la responsabilidad que tiene el intendente municipal Daniel Gómez Gesteina para rescindir un contrato que está en vigencia, porque es distinto de los otros contratos que nosotros no hemos renovado en caso de cloacas y agua, porque son contratos vencidos. En este caso tenemos una responsabilidad de hacerlo de la mejor manera, porque si no, pues, después pueden venir los juicios, que son juicios millonarios. Tenemos que estar totalmente preparados para lo que se viene, porque esta empresa ya lo ha manifestado que va a iniciar las acciones judiciales. Se dejó... En cuanto al artículo 2, que fue un tema creo que realmente no tiene asidero lo que han planteado, porque evidentemente en todo convenio, siempre cuando se rescinde un contrato o se termina un contrato de concesión, siempre hay un periodo donde estamos sin la concesión. ¿Por qué? Porque va a venir otra empresa nueva. Yo no puedo presentar otro convenio, otro pliego mientras lo voy tramitando. Yo no sé los tiempos que va a tener el intendente, no sabe los tiempos que va a tener el Consejo de Representantes y si se va a aprobar o no, porque usted tiene una mayoría grabada con audiencia pública. Entonces, mientras tanto, como cualquier convenio, lo vuelvo a decir, en cualquier administración nacional, provincial, municipal, siempre existe una posibilidad de que el intendente, a través de los decretos correspondientes, pueda cumplir con su obligación, que es brindar el servicio de transporte público. Entonces, lo que decía en el artículo 2, ¿cuál es? Es que, pero no solamente ese artículo, sino que va en consonancia con ordenanzas vigentes, ¿no es cierto? No es que nosotros únicamente con ese artículo estamos facultando al intendente porque se le ocurrió a él o se nos ocurrió a nosotros, sino que también hay normativas que establecen claramente que el intendente puede tener la facultad para contratar permisionarios, es decir, si yo tengo personas que hoy están haciendo, por ejemplo, que están en crisis el transporte de vehículos internos que hay en Carlos Paz, que hoy no tienen actividad porque no tienen actividad estudiantil, porque no tienen actividad turística, yo los podría contratar a los permisionarios, establecer un precio, establecer los recorridos nuevos, establecer los horarios, es decir, todas estas facultades para
alguien que tenga un poquito de sentido común sepa de qué es lo que va a hacer el intendente para brindar este servicio público. Claro. Eso es simplemente lo que decía el artículo 2. Y bueno, Claro. lo plantearon como que estaban delegando situaciones que son totalmente absurdas. Tan absurdas así que los convenios presentados, como por ejemplo el concejal, por un lado el concejal Molina y el concejal Rivetti, que también hablaban hace un tiempo, presentaban proyectos para que nosotros rescindamos el contrato con la empresa, establecían en sus articulados que el intendente tendría que contratar o brindar servicios de la misma naturaleza. Es decir, que ayer por un lado negaban este artículo 2, que estaba establecido en esta ordenanza, pero por el otro lado, anteriormente, cuando presentaron las ordenanzas, les permitían al intendente hacer lo que ayer ellos se oponían. Es decir, realmente contradictorio, no tiene sentido común, y cualquier persona que usted se imagina que tenemos que prestar el servicio cuando uno culmina una contratación o una concesión, como en este caso, naturalmente el Estado tiene que brindar ese servicio. Claro. Lo puede brindar a través de una concesión, sería a través de un tercero, o inclusive lo puede brindar el propio Estado. Es decir, que todas estas facultades que tiene son facultades naturales que tiene el intendente y que nosotros hemos ratificado en esta ordenanza. Y es algo evidente que tenga esta facultad del intendente para poder sortear desde hoy, o vamos a decir dentro de un mes, porque cuando tiene que entregar directamente y definitivamente el servicio a esta empresa, hasta que se termine el nuevo contrato de concesión, va a haber un periodo en el cual el intendente va a tener la posibilidad de establecer claramente los mecanismos para prestar el servicio. Es algo lógico, digamos, algo lógico que no merece mucha atención lo que han manifestado ayer los concejales, porque, le vuelvo a decir, hasta se contradecían con sus propios proyectos. Otra cosa que se dejó como entrever, como que en los 7 años y medio que estuvo Esteban Avilés, el intendente Esteban Avilés, como que no había, en ese caso no había como controlado a la empresa, ¿no? Y bueno, en cierta forma la concejal Ibeli mostró también que había muchas multas a la empresa. Mire, evidentemente la empresa ha prestado servicio cuando tenemos que recordar que había dos empresas en Carlos Paz, que hubo un problema, todo el que conozca, que tenga alguna serie de edad, sabe lo que ha pasado en el transporte de Carlos Paz, que fue conflictivo, y bueno, se determinó esta empresa, esta UTE, esta Unión Transitoria de Empresas, que permitiera dar el transporte. En un comienzo empezó correctamente, estuvo más o menos funcionando 10 años más o menos en forma coherente, y después, bueno, por la mala administración, las cuestiones internas de la empresa, empezó a declinar en la prestación del servicio, y de los cuales, por supuesto, que empezamos a generar las actas de comprobación correspondientes de esta falta de prestación del servicio en debida forma. Pero ¿qué pasa? Digamos, tenemos una empresa que tenía 15 años de concesión, donde había funcionado dentro de todos los parámetros más o menos normales durante 10 años en forma correcta. Evidentemente que por una falta, 2 o 3, es evidente que uno no puede rescindir el contrato de concesión, porque evidentemente va a tener una sanción después pecuniaria bastante importante, y eso es lo que queríamos evitar. Claro. Y se han hecho diferentes actas de contratación a través del área correspondiente, que es la Dirección de Transporte, pero bueno, lamentablemente la empresa siguió en picada en la prestación del servicio, y todo esto se vino a pique con lo que es la pandemia, y de los cuales, bueno, es evidente que hace 100 días que no tenemos transporte. También lo están padeciendo otras ciudades, la provincia o inclusive la nación, y realmente nosotros lo vemos muy preocupados al tema del transporte, porque evidentemente a través de lo que ha producido la pandemia va a ser totalmente distinto el transporte de antes al de ahora. Digamos, antes uno ingresaban 40, 50 personas, y hoy por el distanciamiento no sé si pueden ingresar más de 20. Entonces claro, todo eso va a resentir el servicio, va a tener que haber políticas también nacionales para el subsidio del transporte, mucho más importantes de las que están ahora, y bueno, todo eso va a repercutir, y nosotros creemos que también va a retardar la elaboración del contrato de concesión, porque podemos tener un hermoso contrato de concesión, pero si hay empresas que no se presentan porque los costos no cierran, claro, bueno, evidentemente va a quedar desierto la presentación. Así que espero que el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Transporte de la Nación vea esto, y evidentemente lo está observando, porque en todas las localidades están en crisis, inclusive en provincias, como hace poco tiempo en La Pampa también se rescindió el contrato a esta empresa que hoy nosotros rescindimos. Es decir, que van a tener que hacer un replanteo general del transporte público,
y bueno, eso vamos a estar atentos nosotros para ver el tema del subsidio, de costo, porque evidentemente si las personas van a ocupar y van a haber un menor corte de boleto, van a tener que tener un mayor subsidio, porque si no, no van a poder hacer frente a las obligaciones mensuales que tienen cada uno de estas empresas, como por supuesto empleados, combustible, todo lo que acarrea el servicio de transporte. ¿Para qué? Esa es la situación. Inclusive en el boletín oficial, en el decreto, están corroboradas parte de las actas que hacen mención del 2018, que es donde más entró en crisis el transporte, y están enumerada la cantidad de actas que tiene hecho la empresa. Bien, y para que aquellos que no saben, porque la mayoría de la gente no sabe cómo funciona esto, el próximo pliego, ¿no es cierto?, ¿tiene que pasar por el Consejo de Representantes? Sí, en primera medida tiene que ser remitido por el Ejecutivo. El Consejo de Representantes lo aprueba en primera lectura con una mayoría de 8 votos, una mayoría especial. Tiene una audiencia pública, que es donde los vecinos pueden participar y poner sus inquietudes. Bien. Y una segunda lectura, que es la aprobación ya del proyecto definitivo, que es el proyecto el pliego, ¿no es cierto? El Ejecutivo lo que tiene que hacer es publicar esos pliegos para que las empresas, la Unión Transitoria de Empresas o las que se quieran presentar, se presentan, compran los pliegos y visitan. Bien. Entonces esa es la postura y el procedimiento administrativo que tiene que llevar internamente. Perfecto, perfecto eso, para que la gente vaya sabiendo de que no lo va a tomar esa decisión solamente el intendente, sino que el intendente presenta el proyecto y ustedes van a aprobarlo con modificaciones o no. Sí, evidentemente, mire, el proyecto anterior de los residuos tuvo más de 80 modificaciones dentro del Consejo de Representantes. Claro. Que después fue aprobado el pliego, después salió la licitación que después se adjudicó a quien se presentó para hacer el servicio. Bueno. Muy bien, Sebastián, entonces vamos a estar, por supuesto, siguiendo este tema, cómo continúa ahora, esta emergencia de transporte que hay en Villa Carlos Paz. Sí, por supuesto, es un tema importante, el tema de los choferes, que por supuesto tal cual, están en una situación que por supuesto es otra de las alternativas que está contemplando el intendente, porque son fuentes de trabajo locales que son alrededor de 80 familias, entonces toda esa situación también la tienen en genera cuenta. La preocupación propia del intendente, que tiene que mensurar toda la magnitud de todo esto y tratar de brindar tanto al ciudadano como a los choferes, como buscar mano de obra local para tratar de zanjar esta situación, pero es evidente que para cualquiera de nosotros, y creo que inclusive el propio Consejo de Representantes el día de ayer estábamos todos de acuerdo en que el servicio no daba para más la situación. No, tal cual. Así que bueno, toda esta situación es bastante compleja, que evidentemente ya el intendente tiene diagramado diferentes alternativas para aplicar a partir del mes que viene. ¿Tiene algún tiempo especificado el intendente para presentar este proyecto, para armar este proyecto, o lo puede hacer en el tiempo que se quiera tomar él? No hay tiempo, porque vuelvo a decir, el intendente puede decidir que sea municipal. Yo le estoy hablando, por supuesto, en las diferentes alternativas, no claro. En vista el intendente. Pero el intendente lo puede generar que sea municipal, que lo pueda atender una cooperativa, que pueda ser un tercero. Y una de las alternativas es conceder, a través de un pliego de licitación, de una concesión, a terceros. Por eso mismo él va a tener que evaluar. Vuelvo a decir, la situación compleja del transporte no es algo normal lo que está sucediendo hoy, así que es una situación que hay que evaluarla muy detenidamente y hacer un pliego no solamente pensando ahora, sino pensando en el futuro, para que no nos ocurra lo que ha pasado con el pliego anterior. Tal cual. Totalmente. Bueno, Sebastián, queremos agradecerte la comunicación y bueno, y que ojalá que todo esto llegue a un buen puerto. Seguro que mejor que de lo que teníamos vamos a tener. Sí, efectivamente, digamos, nosotros todos, vuelvo a reiterar, lo que hemos tratado de hacer en diferentes servicios públicos que nos ha tocado, cloacas, agua, gas, hemos tratado y lo hemos hecho muchas veces con éxito de empezar a normalizar. Queremos normalizar la ciudad. Y esto evidentemente es una situación más que el transporte público, que bueno, hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para que se mejore y lamentablemente no ha